Quiero enviar un saludo fraternal a todos los miembros de la Iglesia Adventista en el territorio colombiano. Un abrazo también para nuestros amigos. Este es el cuarto sábado que estamos en nuestras casas desde que empezó la cuarentena obligatoria. Y queremos estar con ustedes, acompañarlos durante esta jornada. Saludamos también a nuestros hermanos que se conectan en diferentes países, tanto de norte, centro como Suramérica y fuera del continente americano. Que la bendición de Dios descanse sobre cada uno de ustedes. Quiero, mis hermanos, aprovechar este sábado para tratar un tema muy importante en el momento que estamos viviendo. Quiero hablarles de los engaños de Satanás. Y voy a hablar especialmente de una de las señales que aparece para el tiempo del fin en Mateo en el capítulo 24. Por eso he titulado el tema que voy a tener, Peligro, la obra de engaño de Satanás. Albert Camus, un escritor francés que escribió varios libros destacados, pero entre ellos La Peste, colocó en ese libro, que tiene mucho que ver con lo que está pasando en este tiempo en el mundo, una frase muy importante. Él dejó escrito allí: se aprende en medio de las plagas. Hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. Déjenme expresarle, mis hermanos y amigos, que yo espero que en medio de esta crisis aprendamos grandes lecciones y tomemos buenas decisiones. Decisiones pensadas con el Señor y con mucha oración. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ser un miembro de iglesia más sólido. Ser un verdadero adventista del séptimo día. Adventista del séptimo día en todo el sentido de la palabra. Ser fiel a Dios en medio de esta crisis. Decidir adelantar el regreso del Señor viviendo y predicando el Evangelio. Tengo en mi biblioteca un libro con un título muy curioso. El título es ¿Por qué en la iglesia nadie aprende mucho de nada y cómo remediarlo? Observo con tristeza, con mucha tristeza, que no aprendemos de las experiencias del pasado y que seguimos cometiendo los mismos errores de manera cíclica. Es increíble que sigamos cayendo más bien en la trampa de personas desalmadas que comercian con la fe, que juegan con el sueño de eternidad que tenemos en nuestros corazones. Es una triste inclinación casi natural en nosotros los adventistas del séptimo día. Quizá esa propensión que está arraigada en lo más profundo de nuestro corazón proviene de nuestros orígenes. Nosotros nacimos como iglesia en medio de un chasco y parece que nos quedó gustando y seguimos chasqueándonos una y otra vez. Después del 22 de octubre de 1844, las cosas se pusieron color de hormigas para el grupo de creyentes en la segunda venida de Jesús a la tierra. Empezó a reinar en medio de ellos confusión total, desesperación. Estaban aturdidos, estaban chasqueados, se les veía sin rumbo. Estaban avergonzados y la mayoría abandonó su fe adventista y regresaron a sus antiguas iglesias. Otros se sumieron en la incredulidad secular. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Los que quedaron fieles se dividieron en tres grupos según cómo interpretaron lo que había ocurrido el 22 de octubre. Le voy a hablar de esos tres grupos. El primero, el grupo 1, estaba liderado por Joshua B. Himes. Ellos llegaron a la conclusión de que el 22 de octubre no había pasado nada.
Ellos creían que en esa fecha tenía que venir el Señor Jesucristo, pero que desafortunadamente no había regresado. Llegaron a la conclusión de que se habían equivocado en el cálculo de la fecha. Por eso ellos siguieron colocando fechas una y otra vez, una y otra vez. Una de esas fechas fue la del 5 de noviembre de 1844. Ellos se organizaron como un grupo de adventistas diferente en Albany, Nueva York, en abril de 1845. Fueron autorizados por Guillermo Miller y decidieron organizarse para estabilizarse y huir del fanatismo que vino después del chasco. Algo de este grupo es que ellos eran dominicales, guardaban el domingo. Hablemos ahora del grupo 2. A ellos se les conoció como los espiritualizadores. Ellos decidieron creer que el 22 de octubre de 1844, ellos no se equivocaron en el evento. O sea, para ellos estaban correctos en que Cristo Jesús vendría el 22 de octubre de 1844. Ellos creyeron que Él vino de manera espiritual. Este grupo se convirtió en un foco de fanatismo. Por ejemplo, creían que ellos eran sin pecado. Rehusaban trabajar porque supuestamente había comenzado el milenio sabático. Eran como niños porque la palabra dice que quienes son como niños entrarán en el reino de los cielos. Entonces gateaban, no usaban tenedores, no usaban cuchillo, etc. Hubo manifestaciones carismáticas en medio de ellos. Aparte que le permitieron al enemigo convertirlos en el hazmerreír de los creyentes en esa época. El grupo 3. A este grupo se le conoció como los sabatarios o sabatistas. Ellos sostenían que habían estado bien respecto al tiempo, pero que se habían equivocado de evento. O sea, la fecha 22 de octubre estaba bien. Solo que para ellos no era la segunda venida que tenía que ocurrir en esa fecha. Por eso este grupo se dedicó a buscar respuesta para dos preguntas. La primera, ¿qué ocurrió el 22 de octubre de 1844 realmente? ¿Y cuál era el santuario que debía ser purificado de acuerdo a la profecía de Daniel 8:14? El 23 de octubre de 1844, Hiram Edson, que era un granjero adventista de Port Gibson, Nueva York, concluyó en una reunión de oración que había que buscar más luz respecto a lo que había pasado y que el chasco tenía que ser explicado. Ustedes conocen la historia de Hiram Edson, de la impresión que Dios le dio mientras caminaba por un campo de cultivos acerca de lo que había pasado realmente en 1844, el 22 de octubre. Este tercer grupo fue el que evolucionó para convertirse en la iglesia adventista que hoy somos. En este grupo estaban Jaime White, Elena Gould Harmon y José Bates. Fueron ellos quienes tomaron el sábado como día de reposo. El desarrollo de este grupo fue increíble hasta llegar a convertirse lo que somos nosotros hoy, la iglesia remanente. Hacia esa iglesia que surgió de este tercer grupo, Satanás enfiló todas sus armas. Ha habido desde entonces ataques directos de Satanás para la iglesia adventista, tanto externos como internos. Pero lo que más resultado le ha dado a Satanás en todos los tiempos ha sido levantar personas de nuestro medio con cualquier cantidad de ideas, con diferentes planteamientos, pero siempre con un objetivo común:
apoderarse de los bienes de la iglesia, con un mal común, la codicia. Quizá ustedes nunca se enteraron, pero la iglesia estuvo a punto de desaparecer en el periodo que va desde el año 1901 a 1903. Los enemigos que Satanás levantó en ese tiempo fueron de nuestro medio, salieron de nosotros mismos. Está John Harvey Kellogg, o el doctor Kellogg, como le conocemos más. Está A.T. Jones, E.J. Waggoner. Ellos hicieron una coalición para atacar la iglesia. Ellos querían manejar la iglesia, querían los recursos de la iglesia y querían adueñarse de bienes preciados que la iglesia tenía en ese tiempo. Introdujeron un concepto herético. Con el libro escrito por el doctor Kellogg, El Templo Viviente, estaban proponiendo las bases para una nueva espiritualidad. Noten lo peligroso. A ese tiempo se le conoce como la crisis panteísta. Amigos y hermanos, la crisis fue devastadora y al final la iglesia quedó muy mal herida, sangrante, y perdió cosas valiosas y muy preciadas. Se perdió el sanatorio de Battle Creek, una propiedad valiosa. Se perdió la casa editora que se quemó. Se perdió la escuela de medicina. Y también perdimos mentes muy brillantes. Grandes teólogos se perdieron. Algo interesante es que en ese tiempo la iglesia estuvo a punto de perder su templo más representativo, el tabernáculo de Battle Creek. Si Satanás lo hubiese logrado, hubiese sido una puñalada directo al corazón de la iglesia remanente. A partir de ese momento, una gran cantidad de personajes se han levantado, utilizados por Satanás para destruir, para tratar de destruir la iglesia. La mayoría con la pretensión de reformarla, pero realmente es una máscara para esconder sus verdaderos propósitos. La codicia y los bienes de la iglesia. Siempre esas personas han estado detrás de lo mismo. Los bienes de la iglesia, los dineros de la iglesia, la codicia de la iglesia. Lo cierto es que muchos de esos personajes han jugado con la fe de los miembros de la iglesia y se han quedado con los bienes de muchos miembros de la iglesia. Respecto a esta crisis de 1901 a 1903, Elena G. de White escribió algo impactante. Ella expresó: tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro, o sea, el comienzo de un gran peligro. La omega, o sea, el final, lo que vendrá después, será de una naturaleza asombrosísima. En Colombia no escapamos de esa realidad. Lo triste de todo esto es que no aprendemos de las dolorosas experiencias que hemos vivido en el pasado. En el pasado, hermanos, cientos de familias vendieron sus propiedades impulsadas por el temor. Muchísimas familias entregaron sus recursos a la llamada en ese entonces fundación. Cientos de familias fueron a buscar más santidad a lugares alejados, a lugares recónditos. Dejaron la iglesia. Yo vine a la iglesia adventista en ese tiempo. El Señor me alcanzó con el mensaje de salvación en ese tiempo. Fui testigo de esa crisis. Me tocó ver cómo esas personas que se fueron de la iglesia, que se marcharon de medio de la iglesia, regresaron después derrotados,
con sus hogares destruidos, con las manos vacías, sin sus hijos, porque tomaron otros caminos mientras estaban fuera. Algunos muchachos se unieron, se enrolaron con la guerrilla, algunas muchachas sencillamente se fueron a vivir con hombres. Fue muy triste. Regresaron enfermos, profundamente amargados. Y lo más doloroso, muchos se fueron al mundo para nunca más volver. Fuimos testigos de eso, pero no aprendemos. Nos sigue pasando una y otra vez. Mora, Silva, Emilce, cualquiera que se levante con un mensaje estrambótico y sensacionalista. Esta crisis, hermanos, debe movernos, como dije en el tema del segundo sábado, a humillarnos, a arrepentirnos de nuestros pecados, a hacer cambios profundos en nuestra vida, a buscar una relación más significativa con Cristo por medio de la oración y el estudio de la palabra, a ser más santos, pero dentro de la iglesia. A prepararnos para atender un mundo hambriento. Quiero que sepas, que tengas presente que ninguna decisión que se tome impulsados por el miedo será satisfactoria. Puede trastornar nuestras vidas, las vidas de nuestras familias y llevar al traste nuestra fe. Elena G. de White hace una advertencia muy importante para este tiempo. Ella escribió: siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados. Note eso. Siempre serán personas que vendrán con algunas pretensiones. Siempre. Y que pretenderán venir de parte de Dios. Y que establecerán fechas. Dice la sierva de Dios, establecerán fecha para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. El enemigo, sigue diciendo, se regocija con este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia asuntos no revelados provoca confusión e incredulidad. Esto es muy importante tener en cuenta. Siempre vendrán diciendo que fueron enviados, que tuvieron revelación, que Dios los mandó. Siempre estarán colocando fechas y el principio de la cita nos expresa que eso es fanatismo, colocar fechas que Dios no nos ha autorizado es fanatismo. Nota que nos presenta que son personas que se adelantan a los eventos. Expresan que los eventos van a ocurrir antes del momento indicado por Dios. Y estas personas, con el cambio de fechas, exponen a la iglesia ante el mundo, nos ponen al ridículo. Lograrán que la gente deje de creerle a la iglesia. Nos van a llamar los pastorcitos mentirosos, cambiando fechas y poniendo fechas. Hermanos y amigos, cuando salgamos de esta crisis, nosotros vamos a encontrar un mundo que se habrá dado cuenta que un virus mató todos sus dioses materialistas. Vamos a encontrar un campo maduro que debe ser cosechado. Viene una cosecha grande, convénzanse de ellos. Viene una cosecha grande. Y esa tarea, esa cosecha la tenemos que recoger nosotros. Elena White nos los dice, Dios nos los dice a través de su profeta. En un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido establecidos en el mundo como vigilantes y portadores de luz. A ellos
se les ha confiado la última advertencia para un mundo que perece. Y mire lo que nos advierte. No debemos permitir que nada más absorba su atención, nuestra atención. No podemos distraernos en un momento como esto. Satanás trata de distraernos para que nos olvidemos que tenemos una tarea que realizar. Cuando las puertas se abran, cuando salgamos de esta cuarentena, tenemos que salir a cosechar, y cada miembro de iglesia debe formar parte de ese proceso de cosecha. Es un llamado de atención para no dejar que el enemigo nos distraiga de la tarea que Dios quiere que realicemos. Dios, a través de Elena White, nos dice: tenemos muchos deberes que cumplir porque hemos sido hechos depositarios de la verdad sagrada para ser entregada al mundo en toda su belleza y en toda su gloria. Qué privilegio tan grande el que Dios le ha dado a esta iglesia, depositarios de la verdad, de una hermosa verdad. Satanás quiere arrebatarnos ese gran privilegio y no lo podemos permitir. Vamos a encontrar obstáculos para la realización de esa tarea. Pero créame, las más grandes limitaciones nos las vamos a imponer nosotros mismos, tomando malas decisiones. El enemigo de las almas tratará de impedirnos cumplir nuestra tarea. Nos pondrá a hacer malas cuentas, pondrá ideas descabelladas en nuestras mentes, nos sugerirá ideas egoístas. Nosotros no podemos retraernos de esa responsabilidad y de esa tarea que nos toca. No podemos salir corriendo a escondernos, no podemos salir corriendo hacia otros lugares. En el gran trabajo de clausura, nos advierte Dios a través de su sierva, nos encontraremos con perplejidades que no sabremos cómo tratar. Pero también nos da la seguridad. No olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están trabajando, que la mano divina está en la rueda, está el timón, y que Dios hará que su propósito se cumpla. Dios lo va a hacer con nosotros o sin nosotros, contigo o sin ti. Tú verás si haces malas cuentas ahora. Tú verás si de manera egoísta, en vez de ser la sal de la tierra, la luz del mundo, te vas y no cumples con la tarea que Dios te ha asignado. Está pendiente una gran apostasía, no lo olvidemos. La apostasía omega. La hermana White nos dice: esa apostasía será de una naturaleza asombrosísima. Es tiempo de aprender. No sigamos cometiendo los mismos errores. El enemigo tratará de cualquier manera que no cumplamos con nuestro cometido. Mire de manera impresionante lo que la sierva de Dios nos escribe para estos momentos. Desde los días de Adán hasta los nuestros, el gran enemigo ha ejercido su poder para oprimir y destruir. Y miren esto, se está preparando actualmente para su última campaña contra la iglesia. Satanás se está preparando para su último intento de derribar a esta iglesia. Como nunca antes, necesitamos poner los pies sobre la tierra. Necesitamos pararnos firmes. Necesitamos ponernos en perspectiva en lo tocante a los eventos finales. Tenemos que estar alerta. Eso nos puede ayudar. En este instante, cuando el pánico se ha apoderado de la humanidad,
cuando hay incertidumbre por doquier, cuando la gente está desorientada y el enemigo quiere sacar provecho de esta situación. Ustedes han escuchado la expresión pescar en río revuelto. Satanás está tratando de pescar en río revuelto. Los adventistas no deberíamos temer porque sabemos lo que viene y conocemos cómo terminará todo. Tenemos mucha luz en medio de las densas tinieblas que se ciernen sobre el mundo. Los adventistas del séptimo día tienen mucha luz. En primer lugar, tenemos la palabra, tenemos esta palabra. Y segunda de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 19, nos muestra lo que tenemos en la palabra. Dice allí, tenemos también la palabra profética más segura. Y nos advierte, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero además de la palabra, tenemos el don profético. Amén. Tenemos el don profético. Y en segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, se nos dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dios nos ha dado claras indicaciones relacionadas con el tiempo del fin y con el fin del tiempo. Los eventos finales han sido tratados en la palabra de Dios y en el don profético de una manera clara e inconfundible. En la palabra, por ejemplo, hay un cuerpo instructivo relacionado con el fin del tiempo que debe ser estudiado y debe ser estudiado en bloques, juntos. Me refiero al capítulo 24 de Mateo, al capítulo 13 del Evangelio según San Marcos y al capítulo 21 del Evangelio según San Lucas. Y en el don profético, ese mismo bloque se encuentra en el conflicto de los siglos, en el capítulo número 1, el primer capítulo que se titula El destino del mundo predicho, y en los últimos 7 capítulos. Elena White, inspirada por Dios, dice lo siguiente de ese capítulo 24 de Mateo. Ella expresa: el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo que debe ser a lo que debe ser atraída la atención de todos los que vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Y amonesta: expliquen nuestros ministros y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Y nos invita: excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia. Vamos a olvidarnos de las cosas de menor importancia. Pero ella dice: presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Cuando Elena G. de White escribe eso en Obreros Evangélicos, en la página 154, nos está diciendo, hablando del capítulo 24 de Mateo, que allí hay verdades que ayudarán a decidir el destino de las almas. Y bueno, Marcos 13, Lucas 21. Por eso, hermanos, vamos a darle un vistazo a un aspecto del capítulo 24 de Mateo que considero es vital en el momento que estamos viviendo, y nos vamos a respaldar con la pluma inspirada. El Señor Jesús estaba en el templo. Era su última visita a ese lugar. Estaban allí con él sus más enconados enemigos, estaban los escribas, estaban los fariseos, estaban los gobernantes y sacerdotes. Todos ellos estaban en ese lugar. Es allí, en ese sitio, donde el Señor Jesucristo pronuncia el discurso que se titula en la Biblia Los ayes sobre los fariseos. Está en el capítulo 23 de Mateo. Y al final de ese capítulo, el discurso de Jesús termina con un pronunciamiento interesante. Elena G. de White
registra el momento cuando él finaliza su discurso de la siguiente manera. Mirando por última vez al interior del templo, Jesús dijo con un tono patético y lastimoso: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Y salió del templo, y junto con su salida, la presencia de Dios se retiró de ese recinto. Podemos decir que ese fue el cierre del tiempo de gracia para ellos. Después el Señor en el atrio, cuando estaba en el atrio, se encuentra con los griegos que vinieron a preguntar acerca de él. Eso es en el exterior del templo. Pero mientras Jesús atiende a los griegos, de paso, ustedes saben que la mayor tentación del Señor Jesucristo fue devolverse, irse para el cielo nuevamente, abandonarnos, irse lejos. ¿Sí ven? Es una tendencia del enemigo. La mayor tentación del Señor Jesucristo fue abandonar a la humanidad a su suerte. Por eso ustedes vieron después allá en el huerto, él oraba con angustia: si es posible, pase de mí esta copa. En el momento en que los griegos vinieron a Jesús, él pensó que la cruz no era necesaria, que era productivo irse con los griegos, atenderlos, y con la cultura que ellos tenían y la manera como ellos manejaban la filosofía y sus escritos, quizá ellos podían lograr que el evangelio se extendieran sin ir a la cruz. Me estoy diciendo cosas que les van a parecer raras, ¿cierto? Pero es real, es real. Mientras Jesús trataba con los griegos, los discípulos estaban abrumados por las palabras que Jesús había tenido al final de su discurso dentro del templo. Ellos se preguntaban qué podían significar esas palabras, tenían inquietud y por eso, mientras caminan fuera del templo, deciden mostrarle al Salvador la grandeza, la belleza del templo, de las murallas, de los muros de la ciudad. Y frente a esa multitud que está ahí rodeándole, el Señor Jesús les responde: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esas palabras entraron como una puñalada en el corazón de los discípulos. De allí se dirige solo con sus discípulos, deja la multitud, se van hacia el monte de los olivos. Y cuando están allí solos, los discípulos no resisten más y se le acercan para hacer la pregunta famosa que está en Mateo, en el capítulo 24 y versículo 3. Ellos le preguntan: ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Yo lo leí en otra versión. Para los discípulos era difícil creer que hubiera un poder en la tierra que pudiera derribar esas fortalezas, esas murallas de la ciudad y también del templo. Ellos pensaron que sí, que algún día las murallas serían derribadas, pero que sería al final de todo, al fin del tiempo, cuando el Señor Jesús viniera y el mundo llegara a su final. Jesús entonces se sentó y de una manera muy amorosa respondió lo que sus discípulos le habían preguntado. Pero aprovechó para dejar para nosotros suficiente información referente a su segunda venida. Hermanos, Mateo, Lucas, Marcos, en los capítulos que he mencionado, tienen suficiente información acerca del tiempo del fin y del fin del tiempo. Hay algo importante que quiero poner en alto relieve en la mente de cada uno de ustedes. Mateo 24, ese capítulo tan importante, tiene un doble cumplimiento. Óiganlo bien, doble cumplimiento. Se cumplirá 2 veces. El primer cumplimiento
en la destrucción de Jerusalén. Y el segundo cumplimiento en el fin del tiempo, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, cuando sea la destrucción del mundo. Ese cumplimiento final será mayor, será a una gran escala, será más completo. En lo que los discípulos le preguntaron al maestro, realmente están involucradas dos preguntas. La primera, ¿cuándo será destruido el templo? La segunda, ¿cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? Jesús respondió las dos preguntas juntas, mezcladas. Ellos pidieron señales y Él les dio señales para los dos eventos. Juntó los dos eventos en su respuesta. Enumeró las señales de una manera secuencial. Yo le voy a mostrar esa secuencia después. Y casi cronológica. Miren que el deseado de toda la gente capta eso. El deseado de toda la gente dice en su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Y dice, mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Y allí nos presenta la razón por la cual hizo esto. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba Él, no habrían podido soportar la visión. Eso dice el deseado de toda la gente en la página 581. Pero el conflicto de los siglos también lo asevera. Allí podemos leer la profecía del Señor entrañaba un doble significado. Un significado par que anunciaba la ruina de Jerusalén, que presagiaba también los horrores del gran día final. Entonces, que quede claro en la mente de cada uno de nosotros, el capítulo 24 de Mateo, el de Marcos 13, el de Lucas 21, tienen doble cumplimiento. Ahora, aunque les sorprenda, nosotros siempre hemos creído que ese capítulo, el contenido de Mateo 24, tiene la intención de convencer a la gente secular, que es para la gente de afuera, para convencerlos acerca de la segunda venida de Jesús, que está a las puertas por las señales que allí aparecen. Pero el propósito principal es evitar que el pueblo de Dios sea engañado por Satanás, que tú y yo seamos engañados, que la iglesia sea engañada. Por eso ustedes ven que después de la pregunta de los discípulos, la respuesta del Señor Jesús es interesante. Ellos le pidieron señales y lo primero que Jesús les responde allí en Mateo 24, versículo 4, Él les responde, cuidado, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Lo más tenaz es que Satanás utilizará gente de nuestro medio para tratar de desviar a la iglesia. Es lo que le dice el Señor Jesús. Primero le dice, mirad que nadie os engañe, en el versículo 4, pero luego en el versículo 5 dice quiénes intentarán engañarlos, porque vendrán muchos en mi nombre. Note, en mi nombre, gente que cree, es gente que sabe, gente de en medio de nosotros, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A estas alturas quiero recalcar las señales que se cumplieron con la destrucción de Jerusalén. Les hago claridad en eso. Las señales que se cumplieron antes de la destrucción de Jerusalén se van a cumplir una vez más antes de la segunda venida, solo que lo harán en una escala mayor. Y hoy
me voy a concentrar en una de esas señales que aparecen allí, una sola. Me refiero a la señal del engaño, de los falsos cristos y de los falsos profetas. Ya expresé que el mensaje de Mateo 24, de Marcos 13 y de Lucas 21 están dirigidos en primer lugar a los discípulos de Jesús, a la iglesia naciente y por supuesto en segundo lugar a la iglesia remanente, a nosotros, a la iglesia de este tiempo. El propósito es evitar en aquella época que los discípulos fuesen engañados y en este tiempo que nosotros seamos engañados. Satanás lo va a intentar de mil maneras, pero si nosotros le prestamos atención a la metodología que utilizó antes de la destrucción de Jerusalén para engañar a la iglesia, no tenemos necesidad de ser engañados porque será la misma metodología antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Satanás no es tan creativo como parece. En Mateo capítulo 24 y versículo 11 nos hace la advertencia. Y muchos falsos profetas se levantarán y note, son muchos y engañarán a muchos. Serán muchos que surgirán en un tiempo, en otro tiempo, pero también engañarán a muchas personas. Elena G. de White también dice eso, lamentablemente, que al final muchos se irán. Ustedes saben que en los conceptos que la iglesia tiene respecto al fin del tiempo, tenemos un concepto llamado zarandeo. Vamos a ver entonces cómo ese pasaje que acabamos de leer se cumplió antes de la caída de Jerusalén. Cómo se cumplió esa advertencia. El Nuevo Testamento es impresionante. El Nuevo Testamento documentó el cumplimiento de esa profecía de manera abundante. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículos 36 y 37 nos habla del surgimiento de Teudas y de Judas el Galileo. Note cómo lo presenta, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, si ven, pretensión. A este se unió un número como de 400, engañan siempre, 400 hombres. Pero él fue muerto y miren, yo quiero llamar la atención a lo que ese pasaje dice. Y todos los que le obedecían fueron dispersados, reducidos a nada. Yo quiero que no pierdan de vista eso. Siempre que que sale gente de la iglesia y se va detrás de cualquier mago, de cualquier predicador que presenta errores, que habla de reforma, siempre esos movimientos que van en contra de la iglesia terminan mal y la gente termina dispersa, se van de la iglesia, se regresan al mundo, muchos no vuelven. Pero ese capítulo sigue registrando otro profeta falso. Se levantó Judas el Galileo en los días del censo y note, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Muchos son engañados. Siempre no aprendemos, muchos. Y dice allí, pereció también él. Y todos los que le obedecían, ojo, fueron dispersados. Dispersión. Pérdida, eso es lo que Satanás busca, dispersar. En Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 9 y 10 aparece otro profeta, Simón el mago. Y mire cómo lo presenta. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Siempre esa pretensión. El Señor me llamó, el Señor me reveló, el Señor me mostró. Y allí dice, a este oían atentamente todos. Un elemento que está profetizado para este tiempo, para el final, es la comezón de oír. Los miembros de la iglesia tienen comezón de oír y le prestan atención a cualquiera que se levanta, con cualquier cosa, con cualquier idea. Y acá dice de este mago que fue escuchado por el más pequeño hasta el más grande, y note lo que decían, este es el gran poder de Dios. Hermanos, miren, en este tiempo final,
de los profetas falsos que se van a levantar, algunos pretenderán hacer milagros y puede que lo hagan. Yo creo, si tú lees bien El deseo de toda la gente, la historia de Barrabás, vas a encontrar que Elena G. de White registra que Barrabás engañaba a la gente haciendo milagros. Barrabás hacía milagros. ¿Cómo hacía esos milagros? Tiene que ser a través de Satanás y a través de la magia. Y en el tiempo final, los que se levantarán, muchos de los que se levantarán, estarán dirigidos por Satanás y por la magia satánica y por el espiritismo para poder engañar. Los discípulos reconocieron esa señal. El levantamiento de dentro de ellos, de personas que surgirían predicando muchas cosas para engañar, que llegarían aún a hacerse pasar por Cristo. Lo hizo Juan. ¿Se acuerdan? Juan escribió en primera de Juan, en el capítulo 2 y versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. El Nuevo Testamento registra entonces de manera profusa esos engaños y el surgimiento de engañadores y de falsos profetas antes de la destrucción de Jerusalén. Estamos hablando del surgimiento de falsos profetas antes de la caída de Jerusalén. Pero recuerden, ocurrirá lo mismo antes de la segunda venida. También la historia registra el cumplimiento de estas señales. Estoy hablando del cumplimiento de señales que fueron dadas por Jesús en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, que se cumplieron antes de la destrucción de Jerusalén, pero que se volverán a cumplir. Recuerdan, doble cumplimiento antes de la segunda venida de Jesús. Y me he centrado en una sola de esas señales, la de los engaños de Satanás, la de los falsos profetas. Pero también la historia registra el cumplimiento de esas señales. Flavio Josefo, que fue un historiador judío que combatió en las guerras judías contra Roma, que nació más o menos en el año 37 de la era cristiana y que murió en el año 100 de la era cristiana, o sea que tuvo tiempo de ver el cumplimiento. Él testificó no solo del cumplimiento de estas señales en los escritos de él, sino también de sus engaños y también de las metodologías. Mire lo que él escribió. Además se levantaron impostores y engañadores que convencieron a la muchedumbre que lo siguieran, ojo, al desierto, que lo siguieran, sacar la gente siempre fuera. Pues afirmaban tener poder para mostrarles maravillas y señales incuestionables que harían en armonía con el plan de Dios. Mire que el mismo Josefo registra la estrategia que utilizaban estos señores. Estoy hablando de escritos de Josefo en Antigüedades de los Judíos. Tengo el tomo 1, 2 y 3 de las Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo. Y él registra que los engañadores siempre sacan a la gente. La sacan de la iglesia, se la llevan fuera y le prometen, le hacen promesas, vas a ver grandes cosas. Él escribió en este libro que he mencionado, ¿verdad? Que les he mencionado de él, escribió engañadores e impostores que profesaban ser inspirados divinamente para forjar cambios, ofrecen santidad, vas a cambiar, cambios revolucionarios. Persuadieron a la multitud que se comportara, ojo con esto, como desquiciados, conduciéndolos al desierto con la creencia que Dios le daría allí señales de su liberación. Hoy sigue siendo igual. Satanás sigue utilizando estas personas y usan la misma metodología. Por eso les decía, Satanás no es creativo. Dios se dio cuenta de ello. Por eso cuando contestó a los discípulos en esos 2 capítulos, sencilla y llanamente mostró que así como ocurrió antes de la destrucción de Jerusalén,
cuando lo hizo Nabucodonosor, ocurriría con la destrucción de Jerusalén cuando lo hiciera Tito, cuando lo hicieran los romanos, y ocurriría con la destrucción del mundo cuando el Señor Jesucristo regresara por segunda vez a la tierra. Es la misma metodología. Se presentan como escogidos de Dios, que tienen sueños, que tienen visiones, que estudian mucho, sacan a la gente haciéndole ofrecimiento, ahí no vas a progresar, ahí no has crecido nada, se los llevan fuera, los apartan. Siempre han ofrecido cambio y para lograrlo invitan a la gente a salir, a marcharse aparte, a aislarse. Esto debiera ser suficiente para estar alertas cuando se levanten predicadores ofreciendo la búsqueda de la santidad que nunca has tenido dentro de la iglesia, cuando te inviten a salir de la iglesia, a aislarte de familiares y amigos para encontrar santidad. Deberías estar alerta. Hemos visto lo que dice el Nuevo Testamento, lo que presentan los historiadores de esa época, Flavio Josefo, pero por supuesto no podía faltar la confirmación de Dios a través de su sierva. Ella escribió: muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros y declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Iban a engañar a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron, dice ella. Entre la muerte y el sitio de Jerusalén aparecieron muchos falsos mesías. Eso está en el deseado de toda la gente en la página 582. En el libro de Hechos, en el capítulo 13, aparece otro falso profeta. Se llamó Barjesús. Y mira cómo lo presenta el libro de los Hechos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús. Pedro nos los advirtió también, nos habló de los falsos profetas y de los falsos maestros. Dijo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Juan, en su libro, en la primera carta, en el capítulo 4 y versículo 1, nos habló de muchos falsos profetas en el mundo. Mire cómo lo escribió: amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esas palabras son respaldadas por la sierva de Dios, por Elena White. Ella escribe: se levantaron falsos profetas que engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto. Magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente en pos de sí a las soledades. Ojo con eso, a las soledades montañosas. Deseado de toda la gente en la página 585. Bien, yo creo que he dado suficiente evidencia de que esa señal de engañadores, de falsos profetas, de engaños satánicos se cumplió exactamente antes de la destrucción de Jerusalén. Pero quiero mostrarles que se va a cumplir, que se está cumpliendo antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Mateo 24 contiene un orden casi cronológico de lo que ocurrirá antes de la segunda venida. Contiene, por supuesto, un orden cronológico que ocurrió al pie de la letra antes de la destrucción de Jerusalén. Quiero mostrarles ese orden cronológico, más o menos se puede bosquejar en la forma en que te lo voy a presentar. Falsos cristos. Lo primero que Jesús habló fue de los engaños, falsos cristos y falsos profetas que engañarían a muchos. Después de eso, entonces habló de desastres naturales y en la sociedad,
y que esos desastres servirían para echarle la culpa a los hijos de Dios, y así pasó antes de la destrucción de Jerusalén. Persecución, vendría persecución, un tiempo de angustia previo. En medio de todas esas circunstancias, ellos serían llevados ante las autoridades a testificar ante los magistrados. El Dios de los cielos les ayudaría enviando el poder del Espíritu Santo para testificar. Una especie de lluvia tardía mínima que se repetirá antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso los capacitaría para predicar un mensaje poderoso que nadie podría contradecir. Es equivalente al fuerte clamor. Y vendría un zarandeo, la separación del pueblo de Dios. Y eso haría que ante la persecución, ante ese zarandeo, muchas personas se ofendieran, se escandalizaran y se apartaran de la iglesia. Los familiares traicionarían a sus seres queridos creyentes. Se levantarían falsos profetas asegurando que habría paz. Eso también llevaría a que se resfriara el amor por aumento de la transgresión y la desobediencia a la ley de Dios. Habría un llamado a ser paciente para ser salvos. En Mateo 24:14 les voy a hablar en un momentito de eso. La predicación del evangelio ocurriría a todo el mundo de aquella época y también a todo el mundo antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y luego vendría la abominación asoladora. Saben, hermanos, estoy planeando, no sé, tengo en mente, no sé por qué, tengo la impresión de que el próximo sábado que vamos a pasar aquí en casa, debiera hablarle a la iglesia acerca de esa abominación asoladora, ya que muchas personas no tienen bien claro ese concepto. Y entonces, después de la abominación asoladora, vendría la huida del pueblo de Dios a lugares desolados. Noten, es después de la abominación desoladora que realmente tenían que salir. Pero antes de que eso ocurriera, vinieron falsos profetas que se llevaban a la gente fuera antes del tiempo de irse. Y hay una señal magnífica aquí, ahí en Mateo 24, y es que los fieles, los escogidos, los hijos de Dios, la iglesia de Dios es guardadora del sábado. Y finalmente, entonces Mateo presenta la gran tribulación. Ese orden, ese bosquejo, esa cronología de eventos se va a cumplir antes de la segunda venida de Jesús, antes del fin del mundo. Yo me limité a mostrar el cumplimiento de una sola de esas señales, ya que el énfasis del capítulo 24 de Mateo es evitar que la iglesia sea engañada. Mire esta manera maravillosa como Dios ilustra a su pueblo para este tiempo. Se levantaron falsos profetas que engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto. Magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente en pos de sí a las soledades montañosas. Pero esa profecía fue dada también para los últimos días. Ahí queda claro, deseado de toda la gente, página 585, lo que pasó antes de la destrucción de Jerusalén pasará en la segunda venida de Jesús. Se han levantado falsos cristos en los últimos años, o sea, se está cumpliendo. ¿Ustedes recuerdan a David Koresh? David Koresh salió de en medio de la iglesia. Él llevó a su gente a Waco, Texas. ¿Recuerdan la mortandad que hubo allí cuando vinieron las autoridades? ¿Recuerdan a Jim Jones? Él sacó a su gente de las casas, jubilados, lo aisló. Miren, David Koresh sacó a la gente de la iglesia y se los llevó también a un lugar. Siempre aíslan, siempre tratan de llevarse a la gente lejos de su familia y lejos de la comunidad.
Lo mismo hizo Jim Jones, sacó a la gente, los llevó a un lugar allí de las Guyanas, a una finca retirada, y allí cualquier día, después de someter su voluntad a través de sus enseñanzas, los hizo tomarse un veneno en un refresco y mató una gran cantidad de personas porque supuestamente muriendo se encontraban con el Salvador. Ustedes recuerdan a José Luis de Jesús Miranda, es el que le hace poner a sus seguidores un 666, que se tatúen con el 666. Pero por supuesto, en nuestro tiempo, los falsos vicarios de Cristo en esta tierra, ahí están, ellos son cumplimiento de esta señal. Ahora piensen en los falsos profetas que se han levantado en nuestro medio con una codicia voraz y que han alborotado a los fieles y les han engañado apoderándose de sus recursos y bienes, dejando una estela de personas amargadas cuya fe ha muerto y que finalmente se han marchado al mundo. Hay algo que pasa desapercibido cuando leemos Mateo 24. Yo sé que ustedes leen ese libro, lo han leído muchas veces y ese capítulo muchas veces, pero siempre pasan por alto algo. Está en el versículo 13, Mateo 24, 13. Allí, en ese versículo, Jesús, después de mostrarle todo lo que iba a pasar, instó a sus seguidores a perseverar en la fe. Si ven cómo se lee ahí en ese pasaje, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Después de mostrarle todos los peligros, después de mostrarle todas las señales, le hace una invitación a perseverar. Y es importante mirar el contexto de ese versículo. Hay tres cosas en el contexto anterior que amenazaron la perseverancia de la iglesia en esa época, antes de la destrucción de Jerusalén, y que también volverá a ocurrir antes de la segunda venida de Jesús. Por ejemplo, en el versículo 9 y 10 de Mateo 24, habla de la persecución, la entrega que harán los familiares de seres queridos que aman a Jesús y lo obedecen. En el versículo 11 habla del engaño de los falsos profetas. Y en el versículo 12 habla de un enfriamiento del amor por causa de la transgresión de la ley. O sea, pecados, hábitos que no hemos vencido, que finalmente lograrán enfriar a muchos y los llevarán lejos de la fe. Pero ahí Mateo 24 presenta que aquellos que perseverarán hasta el fin serán aquellos que no caigan ni por la persecución, ni por el engaño, ni por el enfriamiento del amor. Esas serán personas que se aferrarán al Señor Jesús, aferrados como Pedro de la mano de Jesús cuando se estaba hundiendo, como Jacob, aferrados del manto del Salvador. En estos momentos de crisis, mis hermanos, necesitamos orar y ayunar como nunca antes, se los dije en el tema pasado. Hacer un análisis de nuestra vida hasta ahora, confesar nuestros pecados y maldad, arrepentirnos de lo malo que hemos hecho y de lo bueno que hemos dejado de hacer. Necesitamos tomar decisiones, aprovechen este tiempo, tomar decisiones serias, serenas, bien pensadas. Que cuando salgamos de allí, salgamos siendo diferentes. Necesitamos tener en cuenta la tarea que nos ha sido asignada, no podemos olvidarla. Esa tarea nos espera cuando salgamos de nuestras casas. Les invito, hermanos, en el confinamiento, sean pacientes, así como el Evangelio según San Lucas. ¿Recuerdan el capítulo 21 que tiene el mismo contenido de Mateo 24 y de Marcos 13? Lucas 21, 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Adquiramos paciencia en medio de esta prueba, en medio de este simulacro del cielo. Tenemos que adquirir paciencia. Por eso es que Santiago nos amonesta en el capítulo 1 y versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, la paciencia y la perseverancia son características de la iglesia verdadera, de la iglesia remanente. En Apocalipsis,
la palabra paciencia está usada allí en el contexto de la perseverancia que debe tener la iglesia cuando venga la persecución final. Allí en ese pasaje de Apocalipsis dice: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Y note qué magnífico, aquí está la paciencia y la fe de los santos. El remanente tiene que tener paciencia en medio de las pruebas, en medio de la crisis final. Se necesita paciencia, se necesita perseverancia para poder pasar ilesos por la gran tribulación. Necesitamos paciencia y perseverancia. Si no podemos tener paciencia en medio de lo que nos está pasando, si no podemos tener paciencia, si no podemos ser perseverantes en medio de lo que está pasando, entonces no somos dignos de ser incluidos dentro de ese grupo de Apocalipsis 14:12, donde dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Cerremos nuestros oídos a las voces disidentes. No escuchemos las voces de personas sensacionalistas. No cometamos el error que hemos estado repitiendo una y otra vez en la historia de esta iglesia. Esta es la iglesia remanente. Esta es la iglesia que triunfará. Por lo tanto, si quieres triunfar con ella, debes mantenerte dentro de ella. Esta iglesia tiene que mantenerse unida, tiene que mantenerse organizada y ordenada para cumplir con su tarea hasta el fin del tiempo. Yo les quiero hacer una invitación, hermanos. Miren, este tiempo es bueno para leer. ¿Recuerdan? La Caja Agraria hizo una lista de libros para leer en este tiempo y ellos mencionan allí El conflicto de los siglos. Yo los invito para que lean el capítulo 1 para afirmar lo que les estoy diciendo de los engaños, capítulo 1, y léanse los últimos 7 capítulos y léanse todo el libro, pero dedíquenle un tiempo en esta nueva semana a ese libro. Pero hay otro libro que yo les invito a leer con mucho cuidado y con mucha oración. Es el libro Evento de los Últimos Días. Qué bueno poder dedicar tiempo a la lectura de esos libros en lo que resta de esta cuarentena. Allí ustedes van a encontrar preciosas advertencias de Dios. Miren esta advertencia. Es para tener en cuenta. A menos que las iglesias estén organizadas de tal manera que puedan establecer e imponer el orden, no tienen ninguna esperanza que abrigar para el futuro. ¿Se dan cuenta de eso? Si dejamos perder el orden, si dejamos perder la organización, no hay esperanza para esta iglesia. El enemigo quiere eso. Por eso miren esta cita preciosa que está allí en ese libro Evento de los Últimos Días. Allí la sierva de Dios nos dice: oh, cómo se regocijaría Satanás si lograse tener éxito en sus esfuerzos para penetrar entre este pueblo y desorganizar la obra en un tiempo en que la organización esmerada es esencial y constituye el mayor poder para evitar los movimientos espurios y refutar los acertos que no son apoyados por la palabra de Dios. Necesitamos, miren, orden. Por eso es que Satanás siempre ataca la organización. Todos esos hombres y mujeres que se levantan atacando a la iglesia, atacan la dirigencia, atacan la organización, porque Satanás sabe que la organización es el arma que la iglesia tiene poderosa para mantenerse unida y para llegar hasta puerto seguro. Y la sierva de Dios sigue diciendo: necesitamos sostener en forma pareja las riendas a fin de que no se quebrante el sistema de organización y orden que fue edificado por una labor sobria y cuidadosa.
No se debe dar licencia a los elementos desordenados que desean controlar la obra en este tiempo. De paso, una de las señales de los falsos profetas es que ellos trabajan independientemente de la iglesia, forman sus movimientos y se van y se llevan la gente y se llevan los recursos de la iglesia. Y aparte de los recursos de la iglesia, le quitan los bienes a los miembros. Otra cita hermosa que nos anima a conservarnos unidos, a conservar el orden, dice: algunos han sostenido que a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa, pero el Señor me ha indicado que en esta obra no hay tal cosa como que cada hombre sea independiente. ¿Qué cuentos de esa gente? A medida que nos acercamos a la crisis final, dice la sierva de Dios, en lugar del sentimiento, estará surgiendo un sentimiento de que hay menos necesidad de orden y armonía de acción. Pero ella dice, debemos ser más sistemáticos de lo que hemos sido hasta ahora. Por eso hago un llamado a nuestros miembros de iglesia, a los miembros de nuestras juntas, a nuestros ancianos, a nuestros pastores, a los administradores de nuestros campos, a nuestros maestros, a nuestros colportores, a los líderes de nuestras instituciones. Los invito, les llamo a enfrentar, en nombre de Dios, a enfrentar unidos los ataques del enemigo, a seguir el orden establecido por Dios en esta iglesia. Quiero hacerles una invitación final. Les invito a aprenderse de memoria. Aprovechen el tiempo que estamos en la casa para que se aprendan de memoria y lo hagan parte de su vida. El texto que se encuentra allí en Romanos en el capítulo 8, en el versículo 35 y 39. Si quieres, búscalo para que lo leas conmigo en estos momentos. Búscalo en tu palabra, busca Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Qué maravillosa invitación de Dios, qué maravilloso convencimiento el del apóstol. Quien tuviera ese convencimiento. Necesitamos ese convencimiento en este tiempo. Él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y pregunta, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y con certeza dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué convicción ahí en el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, hermanos, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero colocar, hermanos, la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes para esta cuarta semana que vamos a pasar en casa. La cuarentena fue extendida 2 semanas más, pero acuérdense, paciencia y perseverancia. Esa es la característica de la iglesia remanente. Quiero entonces bendecirlos, hermanos, en el nombre de Dios, siguiendo una orden del Dios de los cielos, escrita en su palabra. Quiero bendecirlos para hacerle frente a esta semana. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Oramos. Dios poderoso, quiero poner en este momento a todos nuestros maestros, a nuestras instituciones, a las escuelas, colegios,
y también a nuestra universidad, a todo ese personal maravilloso que enseña en estas instituciones, a quienes dirigen. Coloco en tus manos nuestros 8 campos locales, a todos sus administradores y a todas las personas que trabajan en las oficinas, haciendo así sea lo mínimo. Coloco, Padre glorioso, en tus santas y benditas manos a todos nuestros pastores con sus familias, a nuestros colportores y a cada persona que realiza una tarea en diferentes ministerios. Colocamos a las personas que trabajan en comunión y a todas sus familias en tus manos. Colocamos a todo nuestro personal que trabaja en radio y televisión y a todos sus seres queridos los ponemos en tus manos. Nos colocamos en tus manos, Señor, a toda la gente que trabaja en la Unión Colombiana, a cada persona, el que hace el mínimo detalle allí para ti, todos con nuestras familias en tus manos. Ponemos a nuestra feligresía, a esa maravillosa feligresía de la Unión Colombiana del Norte, donde se encuentren a todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, a los adultos mayores, todos, Señor, nos colocamos bajo tus alas poderosas. Te suplicamos que así como nos has cuidado hasta ahora, no hay una sola persona, Señor, en tu iglesia que haya sido contagiada. Te pedimos que nos coloques debajo de tus alas protectoras y que nos mantengas allí protegidos durante esta nueva semana que estaremos en casa. Suple nuestras necesidades físicas. Suple, Señor, nuestras necesidades materiales. Pero sobre todo, llena nuestro ser de espiritualidad. Llena nuestro ser de ti, de tu presencia. Y ayúdenos, Señor, a tener buenos pensamientos, a hacer planes maravillosos para cuando tú abras las puertas y nos des la libertad de volver a nuestros templos, para disfrutarnos esos templos, Señor, para disfrutar la amistad de nuestros amigos, hermanos, para disfrutar a nuestros vecinos, para disfrutar, Padre eterno, a todas las personas con quien nos encontremos que son candidatos del reino de los cielos, para salir a predicar el mensaje de salvación como no lo hemos hecho antes, de la manera que tú pongas en nuestro corazón, repartiendo literatura, dando estudios bíblicos, haciendo visitas, invitando a nuestros amigos a la casa, invitándolos a la iglesia, yendo a los grupos pequeños. Señor, regálenos una cosecha maravillosa. La esperamos la acción de tu Espíritu durante este tiempo que estamos confinados y mucho más cuando salgamos del confinamiento. Elevamos esta oración a ti en los méritos sacrosantos de nuestro buen Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.